mis amigos? Les saluda a su hermano y amigo Jonathan Otaño, y en esta ocasión estoy como siempre contento de poder compartir contigo un video más para nuestro canal. Como siempre te voy a pedir que te suscribas, que compartas, que le des un poderoso me gusta para que sigamos creciendo en esta plataforma. Bien, mis amigos y hermanos, en esta hora quiero hablarte acerca de Jesucristo. Quiero hablarte acerca de la importancia y la bendición que es conocer a Jesucristo. Miren, en el Salmo 34:5 hay una declaración muy poderosa. Hay una declaración muy poderosa y de mucha bendición para todos aquellos que se acercan a Jesucristo. La Biblia dice en este Salmo: los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Repito, Salmos 34, versículo 5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Aquí el salmista está pues detallando lo que es el encontrarse con Jesucristo. ¿Qué significa encontrarse con la persona de Jesucristo? Bien, los que miraron a Él fueron alumbrados. Aquí el término alumbrado es iluminado. Fueron, de una manera, por así decirlo, fueron bendecidos con el hecho de poder encontrar la persona que lo iba a guiar por el camino correcto. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Hay un sinnúmero de ejemplos en las Escrituras que podemos encontrar de personas que tuvieron la valentía de mirar a Jesucristo y su rostro fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Por ejemplo, podemos encontrar en Lucas capítulo 19 una historia muy interesante, y es la historia de Zaqueo. Jesús dice que estaba entrando a la ciudad y con él una gran multitud, y la fama de Jesús había crecido de tal manera que en todas las aldeas y en todos los caminos se hablaba de quién era este hombre, quién era esta persona que no desechaba al pecador, que comía y bebía con pecadores, que era amiga de prostitutas y de publicanos. Y este hombre llamado Zaqueo, un personaje muy importante en la historia bíblica y en el pueblo de Israel, aunque para los judíos era un traicionero a su patria, ya que Zaqueo se dedicaba a recaudar los fondos para el Imperio Romano. Era un privilegio muy especial que una persona judía que estaba subyugada por el Imperio Romano pues trabajase para los romanos. Para Zaqueo esto era importantísimo porque era un funcionario del gobierno romano, tenía acceso a todos los privilegios que cualquier romano obtenía porque trabajaba para este imperio. Ahora, para los judíos, Zaqueo era un traidor a la patria porque estaba trabajando, repito, para la nación que estaba subyugando a los judíos. Pues bien, dice la palabra que Jesús estaba entrando a la ciudad y con él una gran multitud. Zaqueo quería ver a Jesús, pero le limitaba su tamaño. Zaqueo era una persona de tamaño limitado. Por eso dice la Biblia que se subió a un árbol sicómoro para que cuando Jesucristo pasase por la ciudad poder observarlo. Lo que Zaqueo no sabía es que él quería subirse al árbol para observar a Jesús, pero ya Jesús desde lejos lo había observado. Por eso cuando Jesús se acerca y ve a Zaqueo en el árbol, le dice: Zaqueo, baja del árbol porque hoy me es necesario cenar en tu casa. Aquí se cumple este versículo del Salmo 34, versículo 5: los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Ya que estando en la casa de Zaqueo, quizás muchos lo criticaron por haber entrado a la casa de un recaudador de impuestos, pero Jesús no vino a cumplir las expectativas de las personas, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, como lo dijo al final de la cena. Zaqueo, al ver que el profeta, el maestro, el Hijo de Dios, se había dignado a cenar con él, dijo: la salvación ha venido a esta casa porque también este es un descendiente de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Zaqueo pues dijo que si hubiese robado algo a alguien, lo cual era seguro, le iba a devolver 4 veces multiplicado lo que se había robado. Entonces este versículo se cumple: los que miraron a Él fueron alumbrados, fueron iluminados, porque Jesús, eso es lo que hace. Cuando Jesús llega a una persona,
lo que hace es iluminarlo, enseñarle el camino de la verdad, enseñar el camino de la vida eterna. Y su rostro no son avergonzados porque, repito, Zaqueo pertenecía a una clase de personas que no era bien visto en el pueblo de Israel. Pero una vez venido Cristo a alumbrar su rostro, su entendimiento, Zaqueo pudo entender que lo más importante en esta vida era obtener la vida eterna, lo que Jesús le ofreció y le dio en ese momento. Este es hijo de Abraham, o sea, es hijo de la promesa, es hijo de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, de lo que dicen que su descendencia serían como la arena del mar. Zaqueo también pertenecía a esta promesa, era hijo de esta promesa y se estaba cumpliendo en ese momento con Jesús en esa casa. Los que miran a Jesús son alumbrados y su rostro no son avergonzados. Ya cualquier pecado, cualquier error que tú hayas cometido antes de conocer a Jesús, una vez venido Cristo y perdonar tus pecados, ya tú no tienes que andar con el rostro cabizbajo, porque Cristo perdonó ese pecado. Amén. Entonces, tenemos otro caso especial, es de la mujer samaritana en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 vemos a esta mujer que está sacando agua, lo cual era habitual. Jesús era el mediodía, estaba cansado, con sed, quizá con hambre, y le dice a esta mujer, dame de beber. Por su indumentaria, por su vestimenta, esta mujer sabía que Jesús era judío, porque aunque a Jesús hoy en día lo pintan como un romano, con la ropa romana, Jesús tuvo que haber andado con un talif que identificaba a un judío de lejos. No un kipá, porque para esa época el kipá no existía, pero sí el talif. El talif identificaba a un judío donde quiera que estaba. Entonces esta mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Porque los samaritanos y los judíos no se llevan. Y esto viene desde la deportación de los asirios, los cuales sacaron a los judíos y los que se quedaron se mezclaron con gentiles, y ahí nace la mezcla llamada samaritana. Cualquier más información del origen de los samaritanos, vaya y léase Segunda de Reyes capítulo 17, específicamente del versículo 24 en adelante. Vas a encontrar la historia y el origen de por qué los samaritanos y los judíos no se llevan. Esta mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Agua. Nosotros no nos llevamos entre sí. Jesús le dice, mujer, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida eterna. Quiero resumir la historia porque está en Juan capítulo 4, pueden leerla completa. Aquí el hecho es el versículo Salmo 34:5. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Esta mujer no sabía que estaba hablando con Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel, y esperado también por los samaritanos. Ella le dice, pero tú pareces profeta porque me has contado parte de mi vida. Nuestros padres dicen que aquí que se debe adorar. Ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Jesús le dice, mira, mujer, viene la hora en que ni este monte, Jericín, ni en Jerusalén se va a adorar al Padre, sino que donde hayan 2 o 3 reunidos, ahí se podrá adorar al Padre sin necesidad de que hayan 12 o 10, como era lo habitual en una sinagoga judía. En otras palabras, este hombre Jesús estaba iluminando la mente de esta mujer samaritana, esta mente religiosa, esta mente cautiva por un pleito que quizás ella no sabe, porque ella nació y encontró el pleito hecho entre judío y samaritano. Pero Jesús le dice, mira mujer, ni en este monte ni en aquel monte se va a adorar al Padre, sino que donde quiera que hayan 2 o 3, ahí estaré yo, porque Dios, aquí Jesús da una revelación poderosa, porque dice Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad tienen que adorarle. Entonces esta mujer Jesús le abre el entendimiento, le alumbra el entendimiento de esta mujer. Por eso dice el Salmo, los que miraron a él fueron alumbrados. Esta mujer, sin saber que estaba hablando con el Mesías de Israel, con el mismísimo Hijo de Dios, no entendía el lenguaje de Cristo, pero Cristo la llevó al terreno donde él quería tenerla, y era en el terreno de que salga de esa religiosidad. Ve, busca a tu marido, ve y dile a tu pueblo samaritano que yo soy el Mesías esperado por tantos siglos, ya yo estoy aquí, ve. Y esta mujer fue corriendo a la ciudad y predicó del Mesías. En esto los discípulos regresaban y le decían, ¿por qué habla con esta mujer? Bueno, no le dijeron nada, pero lo pensaron. Jesús le dice, ustedes dicen que faltan meses para la cosecha, pues yo digo, alcen sus ojos y miren.
hablando de todos los samaritanos que vendrían a conocer a el Mesías Jesús. Otra mujer que fue alumbrada por el conocimiento de la palabra de Dios a través de Jesucristo. También tenemos la mujer adúltera de Juan capítulo 8. Esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. La llevaron a Jesucristo. Los ancianos le preguntaron a Jesús, o más bien le dijeron: en nuestra ley Moisés mandó que apedreásemos a este tipo de mujer. ¿Tú qué dices? Dice la Biblia que Jesús permanecía en tierra escribiendo. Y como insistían en preguntarles, le dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces en esto dice la Biblia algo muy interesante que yo siempre, este detalle lo he notado, y es que dice que desde los más ancianos hasta los más jóvenes se fueron. O sea, habían personas maduras, ancianas, que debieron ser un poco más misericordiosos, pero eran los primeros que estaban dispuestos a arrojar la piedra. Jesús queda con la mujer adúltera y le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, Señor. Yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Otra persona, otra mujer que fue alumbrada por Jesús. Los que miraron a él fueron alumbrados. Esta mujer miró a Jesús y Jesús le alumbró con su amor, con su misericordia. Le dijo: yo no te acuso, vete, no peques más. Y hasta este entonces esta mujer jamás volvió a pecar y siguió a Cristo donde quiera hasta su muerte. Porque todo el que se acerca a Cristo, Cristo ilumina su entendimiento y no puede volver a ser el mismo. La mujer adúltera de Juan 8 jamás volvió a ser adúltera. Le decimos la mujer adúltera para testimonio, porque lo fue. Pero una vez venido Cristo y alumbrado en su camino, esta mujer fue fiel hasta la muerte. Tenemos también el caso del centurión de Marcos 8, 5-1, donde tenía un siervo enfermo. Este centurión hizo que Jesús declarara una de las palabras más poderosas de la Biblia, y es que este hombre le dice: maestro, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús dice: wow, pero es que en Israel he encontrado tanta fe. Este centurión identificó autoridad. Él dice en otro de los evangelios: mira, yo mismo estoy sujeto a autoridad, yo mismo tengo personas debajo de mí que le digo: ve y va, ven y viene. Sin embargo, identificó autoridad en Jesús y le dijo: tú no tienes que ir a mi casa, una sola palabra tuya puede bastar para sanar. Jesús identificó a fe en este hombre y Jesús entonces lo iluminó, dándole a entender que esa fe que tú estás mostrando que tiene hacia mí va a ser recompensada en este mismo momento. Jesús no tuvo que ir, simplemente dijo: ve que tu siervo está sano. En el camino le contaron la hora, y fue específicamente la hora que Jesús le había dicho, porque cuando tú miras a Jesús, tu rostro es iluminado. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no queda en vergüenza. Nadie que se haya acercado a Jesús ha quedado en vergüenza. Nadie que haya tenido un encuentro con Jesucristo ha seguido igual, porque Jesús te transforma de adentro hacia afuera. Jesús transforma tu mente. Hay un cambio de mentalidad cuando tú te encuentras con Jesús. Jesús tiene las palabras específicas. Él tiene claro que tiene que tenerla, porque Jesús es el creador del ser humano y conoce la necesidad del ser humano. Él pudo identificar en este centurión la necesidad que tenía este hombre de salvar a su siervo, y Jesús premió la fe del centurión dándole la palabra de sanidad. A Marta y María le dijo en Juan 11:25: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Todos conocemos la historia de Lázaro. Murió 4 días, Jesús lo sabía, fue, lo lloró, lo levantó, pero le dio una palabra poderosa a María y le dijo: María, mira, María le dice: si tú hubieses estado aquí, quizás mi hermano no muere, pero yo sé que va a resucitar. Jesús le dice, y ella le dice: claro que sí, en el día postrero, en el día final. Jesús dice: no, María, no en el día final solamente, yo te estoy hablando de ahora. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirás. Y le hace una pregunta: ¿puedes creer esto? Claro que lo creo. Entonces Jesús procede a hacer el milagro. ¿Pero qué hizo? Iluminó la mente de María. Le dijo: mira, María, yo sé que tú crees en mí, que crees que al final de los tiempos habrá una resurrección, pero yo te quiero decir algo interesante y poderoso.
yo estoy fuera del tiempo, yo soy atemporal, yo sé que al final voy a resucitar todo lo que son míos, pero ahora voy a hacer el milagro para que tú entiendas que yo soy la resurrección y la vida, que al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Fue lo que pasó con María y con todos los personajes que te he mostrado. Te voy a dar otro más. El paralítico de Betesda tenía 38 años. Juan capítulo 5, 1 al 8. Tenía 38 años intentando meterse al estanque donde supuestamente se movía cada cierto tiempo un ángel, movía las aguas y el primero que se lanzaba pues quedaba sano. Este hombre obviamente no iba a ser nunca el primero porque estaba cuadraplégico, estaba paralítico. En esto estaba Jesucristo paseándose por ahí mirando a los enfermos y observó a este paralítico de Betesda y le dice: ¿quieres ser sano? Bueno, cada vez que yo quiero entrar pues alguien se me adelanta y entra. No. Yo te estoy preguntando si tú quieres ser sano. Le dijo que sí. Jesús le dijo: párate y levántate. Levanta, coge tu lecho y anda. Y automáticamente este hombre con 38 años de paralítico empezó a caminar. ¿Por qué? Porque los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este hombre vivió 38 años arrastrándose por el suelo hasta que observó a Jesús, hasta que miró a Jesús. Jesús, yo quiero que tú sepas, amigo y hermano que me escucha, cuando tú quieres mirar a Jesús, ya Jesús te está observando. Cuando ya tú quieres ver a Jesús, ya Jesús ha puesto en ti esto, porque la Biblia dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Este hombre quizás había perdido la esperanza, 38 años y no podía meterse al estanque. Mientras que todos estaban esperando un ángel, llegó el dueño de todos los ángeles. Estaba Jesucristo ahí y observó la necesidad prioritaria en este momento, era el paralítico. Lo miró, le dio palabra de aliento, lo levantó. Porque los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Y así pudiera seguir con la lista de personajes en la Biblia que se acercaron a Jesús y jamás volvieron a ser igual. Te voy a poner un último ejemplo. El caso de Juan capítulo 3, de los más famosos de las Escrituras, Nicodemo. Nicodemo viene de noche. Recordemos que Nicodemo pertenecía al equipo de los Sanedrines o al Sanedrín. Y el Sanedrín estaba de acuerdo con Jesucristo, por eso viene de noche, por miedo, etcétera. Y le dice: maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque es que nadie que no esté con Dios puede hacer las señales que tú haces. O sea, Dios tiene que estar contigo obligatoriamente. Jesús le dice: de cierto os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo no entiende esta revelación, esto es nuevo para él, y le dice: bueno, que como yo siendo viejo puedo entrar al vientre de mi madre. O sea, maestro, decodifícame eso, ayúdame ahí. Jesús le dice: de cierto os digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que nace de carne, carne es; lo que nace del espíritu, espíritu es. Y en esta conversación, Jesucristo le está alumbrando el cerebro, le está decodificando los códigos bíblicos a Nicodemo, le está abriendo el neoma de la mente. Jesucristo le da una charla poderosa. Bueno, en esta conversación se desprende el versículo más famoso de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, antes de eso dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que todo aquel que mire la serpiente sea salvo, así el Hijo del Hombre será levantado, y todo aquel que mire, como dice el Salmo 34:5, los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Y de ahí se desprende el versículo más famoso: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado su único Hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Nicodemo fue alumbrado y su rostro no fue avergonzado. Desde entonces Nicodemo fue partidario en secreto de Jesús por medio al Sanedrín. Y tú dirás: ¿pero por qué? Bueno, lo que pasa es que el Sanedrín estaba compuesto mayormente por saduceos, que eran la parte poderosa y que estaba ligada al gobierno de Roma, y él pertenecía a la parte de los fariseos, que era un poco más débil en cuanto a autoridad social, pero sí más alto en cuanto a escritura, eran más acérrimos las escrituras. El hecho es que todos mis hermanos que se acercan a Jesús no vuelve a ser igual. Por eso es que nosotros tratamos de invitarlo a Jesús, no a una iglesia, no a una congregación. Yo te invito a que conozcas de Jesús, que todo aquel que conoce a Jesús jamás vuelve a ser igual.
Jesús no solamente es la persona más famosa de la historia, no es solamente la persona que dividió la historia. Jesús es el mismo Hijo de Dios que tiene la capacidad de transformar tu vida en un santiamén, en un segundo. Jesús tiene la capacidad de las preguntas que tú tienes, contestarlas todas sin ninguna duda. Jesús tiene la capacidad de transformar tu mente, de transformar al ser humano, porque nadie conoce más una obra que aquel que la construyó, que aquel que la creó. Y Jesús nos conoce a nosotros más que nosotros mismos. Así que los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fue avergonzado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Da la oportunidad a Jesús de que pueda contestar todas tus preguntas. Shalom para tu vida.